La primera respuesta que vamos a ver no es de los pastores, pero tiene que ver con los pastores, porque es una respuesta que se da al anuncio que ellos hacen. Es la respuesta de María, versículo 19. Dice la Biblia en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, después de Navidad, lo primero que es bueno hacer es reflexionar en ese mensaje que acabamos de escuchar. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el mensaje de la Navidad? Muchas. Los que Dios nos dio la bendición de nacer en un hogar cristiano, en el caso de su servidor, yo he escuchado, de que yo me acuerde, si yo tengo 54 años y de la conciencia que yo tengo es como de que tenía yo 5 años, entonces casi medio siglo, casi 50 veces que he escuchado el mensaje de la Navidad. Porque gracias a Dios, bueno, no, menos una, porque una no es cierto. Fueron 4 años que no pude escuchar el mensaje de la Navidad, porque donde estaba pues no se predicaba, ¿no? Bueno, pero el chiste es que sí son como quiera un montón, 40 que sean, son un montón de veces que he escuchado el mensaje. Entonces, yo creo que la misma situación nos ha pasado a todos. Hemos escuchado suficientes sermones, hemos oído suficientes oraciones, hemos leído suficientes veces el relato del Evangelio de la Navidad, como para que todos sepamos de qué se trata y nos sepamos la historia prácticamente de memoria. La historia de la Navidad nos es muy familiar a la mayoría de nosotros. El problema con lo que se nos hace familiar es que mientras más se nos hace familiar una cosa, más nos acostumbramos a ella y entonces le perdemos el interés. Tristemente eso es lo que pasa. Entonces la primera manera de responder al mensaje de la Navidad es renovarlo en nuestros corazones, ponderarlo, darle el valor que tiene, un valor que quizá le hemos dejado de dar por lo acostumbrados que estamos a escucharlo. En un sentido, muchas veces nosotros nos volvemos como esos periquitos. No sé si han visto en internet un video que hay de unos periquitos que cantan alabaré, ¿no? Alabaré, alabaré, y están los periquitos repitiendo. Y hay gente no iba a decir se atreve, no, pues pone ahí en los comentarios, ¿no? Los periquitos alabando a Dios. Imitemos a los periquitos. Y la verdad es que ellos no están alabando a Dios. Ellos no saben lo que están diciendo. Hay un proceso en sus cuerdas vocales que les hace imitar los sonidos que escuchan y repiten lo que oyen, pero sin saber lo que están diciendo. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros con el mensaje que oímos. Una cosa es poder repetir el mensaje y todo lo podemos hacer. Otra cosa muy distinta es comprenderla, aquilatar el tesoro que el mensaje de la Navidad es. Y si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que las hemos oído tanto que ya nos hicimos costumbre, pero que si nos ponemos a pensar, son en realidad extraordinarias cosas que pasaron en Navidad. Una virgen embarazada, una estrella que aparece justo en el momento preciso, en el lugar preciso para guiar a unos científicos paganos para reconocer en la persona de Cristo al Mesías que había de venir, al Rey de Israel que había de nacer. El censo que justo en el momento preciso ordenó el César para que las personas fueran de su lugar donde estuvieran a su lugar natal, y que sirve para dos cosas en cuanto a la Navidad: darnos una referencia histórica, es decir, saber que la Navidad históricamente sucedió en el tiempo en que César ordenó ese censo, y que sirvió también para cumplir una profecía que estaba escrita acerca del Señor, que había de nacer en Belén.
Entonces, todas esas cosas, el Hijo de Dios naciendo en un establo, reclinando su sien en un traste que usaban para alimentar vacas y burros y caballos y bueyes, ¿no? Pues todas esas cosas las hemos oído tanto y se han idealizado tanto que le perdemos el valor, y son lo que tenemos que reflexionar. Porque son cosas que no sucedieron por casualidad, ya lo vimos el jueves, ¿no? La probabilidad de que todo lo que sucedió en Navidad hubiera sido pura suerte, un evento al azar, son una en 100,000 millones de millones. Entonces lo que sucedió en Navidad, como lo que sucedió en el resto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, fue predicho por Dios y fue llevado a cabo al pie de la letra por Dios. Así que todo lo que pasó en Navidad y en toda la historia de Jesús de Nazaret fue planeado meticulosamente por el Padre, así de asombroso y de increíble como es. Pero hemos dicho en la historia tantas veces que hemos perdido nuestra capacidad de asombro ante ellas. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dijo alguna vez que no necesitamos oír ideas nuevas. Lo que necesitamos es recordar verdades viejas. En el sermón navideño de este año recordamos el significado profundo de la Navidad. Dios revelándose en la persona de Jesús, haciéndose como uno de nosotros, naciendo como uno de nosotros, para que nosotros podamos nacer de nuevo a la familia de Dios. El bebé que nació hace más de 2000 años en Belén es nuestro Salvador. Amén. Mi Salvador, el Salvador de cada uno de ustedes. Es el gran yo soy, a través del cual ustedes y yo podemos tener la vida eterna. Hay un himno hermoso. Hay una versión en español, no le hace justicia, pero el chiste es que el autor del himno le pregunta a María, ¿no? ¿Sabías que el bebé que estás cargando ahora va a caminar sobre el mar? ¿Sabías que el bebé que está cargando ahora nos va a guiar a la eternidad? ¿Sabías que el bebé que estás cargando ahora va a morir en una cruz? Y termina diciendo, ¿sabías que el bebé que estás cargando es el gran yo soy? María realmente es la madre de Dios, porque lo que cargó en su seno y lo que amamantaron sus pechos y lo que sus brazos cargaron y protegieron y enseñaron a caminar, es el gran yo soy, es el Dios eterno. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre, porque ese es el valor de la Navidad. Y no importa si hemos celebrado 50 o 70 o 20 o 10 o 15 Navidades. Eso no se nos debe olvidar, no se nos puede olvidar. Lo que celebramos en Navidad es que el yo soy, el ser que tiene existencia en sí mismo y que es la causa primaria de todas las cosas. El Dios que creó el universo no es una fuerza impersonal. Es un Dios personal, y tan personal que se reveló en su Hijo Jesucristo. Así que esa es la manera primera en que debemos responder al mensaje de la Navidad, meditando en ella, reflexionando en ese mensaje. La segunda respuesta que debemos adoptar después de la Navidad, y que sí tiene que ver directamente con los pastores, está en el versículo 20. El versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La segunda manera en que debemos responder al mensaje de la Navidad es glorificar y alabar a Dios por ese mensaje. Es decir, debemos adorar a Dios a causa de la Navidad. Los pastores habían sido testigos del anuncio
del nacimiento más formidable en toda la historia de la humanidad. Nacimiento que registra el versículo 10 de este mismo capítulo 2 de Lucas. Ahí el ángel les dice a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es otro texto que lo sabemos de memoria, ¿no? Es otro texto que hemos oído infinidad de veces. Pero quisiera remarcar una palabra de este texto aquí. Y la palabra es os. El ángel le dijo a los pastores: os ha nacido hoy. Os doy nuevas de gran gozo. El mensaje del ángel fue un mensaje concreto, fue un mensaje directo, fue un mensaje personal. El ángel les dijo: las buenas noticias del Evangelio son para ustedes. El Salvador es para ustedes. La señal es para ustedes. Ustedes van a encontrar al niño. Es un mensaje personalizado. No es un mensaje indefinido. No es un mensaje abstracto. Jesús es el Salvador de los pastores y es nuestro Salvador. Amén. Es el Rey de los pastores y es nuestro Rey. Aleluya. Es el Cristo de los pastores y es nuestro Cristo, es decir, es nuestro ungido, nuestro Mesías. Es el regalo de Dios para ellos y es el regalo de Dios para ustedes y para mí, directamente enviado por Dios. Y eso no se nos debe olvidar, es decir, no debemos enfocarnos solamente en que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. No podemos ser tan generales cuando reflexionamos en Juan 3:16. Porque entonces nos olvidamos que de tal manera amó Dios a usted y a mí, que envió a su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna en Él. Amén. Es como nosotros cuando hacemos un regalo y lo entregamos en Navidad, lo personalizamos, ¿no? Y la envoltura lleva el nombre del destinatario de ese regalo. Es un regalo personalizado. De la misma manera, Dios puso el regalo de la Navidad, un destinatario. Y el regalo de la Navidad va dirigido a Francisco, va dirigido a Dani, va dirigido a Alesia, a Eddie, a Betsy, a Verónica, a Bere, a cada uno de nosotros. Es un regalo personal. Y el hecho de que Jesús vino por cada uno de nosotros significa que cada uno de nosotros debe responder de manera personal a ese regalo. Entonces no nos preguntemos cómo va a responder Francisco al mensaje de la Navidad, o cómo va a responder Doris, o cómo va a responder Judith, o Verónica, o Betsy, o Telma, o Pablo.